Sacrificios humanos en Bengala. Atención, atención. En muchos lugares de la India se practicaban antiguamente sacrificios humanos. Por ejemplo, en el valle del Brahmaputra, si me permite usted la expresión, particularmente en el pueblo de Lotanaga, si me lo sigue permitiendo. Tenían allí por costumbre arrancar la cabeza, las manos y los pies de las personas para clavar las mencionadas extremidades en sus campos a fin de asegurar una buena cosecha. ¿Y qué si no funcionaba? Tenían unos criterios, los Lotanaga, acerca de la agricultura, por lo menos peligrosos. Bueno, peligrosos para las tribus vecinas. La agronomía del Lotanaga presuponía el crimen, el descuartizamiento y otras crueldades que garantizaban la fertilidad de sus terrenos. ¿Qué tomates?, decían los tipos. No es para menos, decía el otro. He tenido que descuartizar como a 15. Bien. Los gondos, otro grupo de aquel lugar, robaban muchachos brahmanes y los reservaban como víctimas para sacrificar después de la siega. La siega con S. Claro. Claro, porque muchos oyentes habrán pensado que primeramente daban muerte a una persona invidente del sexo femenino y después a los susomentados brahmanes. No. Bueno, mataban a los brahmanes, dice aquí, con lanzas envenenadas. Un énfasis absolutamente superfluo, porque los brahmanes igualmente podían ser achurados con lanzas perfectamente asépticas y morirían lo mismo. Seguro. El caso es que después regaban los granos, quiero decir las semillas, con la sangre de estos brahmanes. Los que tenían tal costumbre eran los gondos. Algunos mitógrafos dicen que aquí se inspiraron los griegos para la historia de Litierses, aquel hombre, ¿se acuerdan? El segador por excelencia, que recibía a los forasteros y los obligaba a competir con él en una siega rápida. Dice, vamos a ver quién siega más rápido este potrero. Y él salía siempre vencedor y entonces decapitaba al adversario. Pero una vez pasó por allí, ¿quién? Heracles, nada menos. Heracles, a quien nosotros los latinos llamamos Hércules. Hércules. Aceptó el reto de Litierses y primero le ganó y después le cortó la cabeza. Ahí está. Diremos más. Dicen algunos que los mitógrafos griegos se han inspirado, mejor dicho, los mitógrafos no se inspiran en nada. Dicen los mitógrafos que el mito griego de Litierses podría provenir de la India. Daremos más precisiones de una costumbre horrorosa que tuvo lugar hasta no hace mucho en la India. Más precisamente en la región de Bengala. Incluso esto sucedió hasta los primeros tiempos de la ocupación inglesa. Parece que los habitantes de la región ofrecían sacrificios humanos a la diosa tierra Taripenu y creían que de este modo se aseguraban cosechas estupendas. También pensaban asegurarse la inmunidad para toda clase de enfermedades y accidentes. La víctima, llamada Meria, se le llamaba así, ¿no? Que se llamaba así. Solo era aceptable para la diosa si había nacido destinada a serlo. Es decir, había que nacer víctima. No se hace la víctima, se nace. Nacías para víctima. Claro. Si era hijo de un padre víctima, si provenía de una estirpe de víctimas, bueno, eras víctima. Sí, quiere decir que había familias de personas destinadas a ser sacrificadas. Familias y personas cuyos antepasados ya habían sido ofrecidos a la diosa. Así como en algunos países existen linajes de verdugos, existía en Bengala una dinastía de seres destinados al sacrificio. Las víctimas, desde luego, no eran asesinadas enseguida, sino que las dejaban vivir muchos años, de modo tal que tuvieran hijos y garantizaran de este modo la sucesión en los horrores del La cosecha de víctimas nunca se acaba. Nunca se acaba. El caso es que al llegar la madurez, un joven Meria, así se llamaba esta estirpe, recibía una esposa que usualmente también iba a ser sacrificada, ¿no? Y con ella también recibían una parcela de tierras y ganado. Es decir, era gente que estaba bastante bien, poseía medios. Sí, este tipo de familias de futuros sacrificados eran varias, había bastantes de estas familias.
Y también había que asegurarse que tuviera mucha progenie para que pudiera, como se ha dicho, seguir la sucesión y hubiera víctimas suficientes para las siguientes cosechas. Ya que, imagínense, se pierde una cosecha por falta de víctimas. La picardía. Las víctimas eran consideradas seres sagrados, como tantas veces sucede. Antes del espanto, se las trataba con extremo afecto, mezclado con respeto, como solía ocurrir también entre los aztecas. Claro. Bueno, eran gente bien recibida en todas partes. El sacrificio se verificaba del siguiente modo. 10 o 12 días antes del sacrificio, la víctima era consagrada mediante un corte de pelo. Ajá. Pelo que hasta ese momento jamás debía tocarse. Sí. No te cortaban el pelo hasta el momento en que faltaban 10 o 12 días para que te amasijaran. Esto se hacía ante la presencia de una muchedumbre cuyo fin era atestiguar aquel primer paso. Doy fe de que le han cortado el pelo. Los que asistían a esa ceremonia del corte de pelo se entregaban, según dice el cronista, a varios días de orgía salvaje y obscena lascivia. De orgía salvaje y obscena lascivia. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, señorita? Obscena lascivia. Obscena la Silvia. ¿Cómo me gusta ese nombre? Bueno, ahora bien, el día antes del sacrificio vestían a la víctima con ropas nuevas y se lo llevaba por los pueblos en procesión al tipo. Qué lindo. Por ahí en algún bosque destinado al sacrificio lo ungían con aceite, lo enmantecaban bien y lo adornaban con flores, lo adornaban. Ahí ya no me gustó. Siempre se producía algún forcejeo. Claro. ¿Para qué? Para obtener reliquias de estas personas, porque se sospechaba que un pelo, una partícula de la pasta con que había sido ungido incluso, o quizá un poco de saliva, todo eso parece que tenía poderes muy beneficiosos para quienes lo recibían. Entonces se amontonaban, se peleaban, a quien le arrancaba un pelo, un botón. Algunos les pedían a las víctimas que los escupiera, porque parece que eso era considerado del mejor agüero. Ajá. Como la víctima no podía ser atada por razones religiosas, para que no ofreciera resistencia, le rompían todos los huesos, o si no, la intoxicaban con opio, la intoxicaban. Ya venía condimentado de casa, sí. Bueno, el modo de matarla variaba, señora. Lo más común era la estrangulación. Está bien. Un modo espantoso de sacrificio consistía en atar a la víctima a la trompa de un elefante de madera que daba vueltas sobre un pivote y mientras daba vueltas la muchedumbre lo mataba con cuchillo. Bueno, una porquería, una porquería. Ahora, los despojos de esta víctima eran utilizados en el mismo sentido que hemos descrito. Sí. Se enterraban y se creía que de este modo la tierra era más fértil. Incluso a veces se llevaban pedazos de las víctimas hasta lugares que quedaban a 200, 300 kilómetros y los habitantes de las aldeas esperaban la llegada de aquellos despojos. Había también una burocracia, ¿no?, para repartirse estos restos, que no leo porque da asco. Digamos, para terminar, que el cuerpo del media, de la víctima, que tenía la virtud directa de hacer crecer las mieses, también tenía la virtud de ganarse la voluntad de la diosa lunar. Entonces no solamente fertilizaban la tierra, sino que al amasijar uno de estos tipos, la diosa se ponía contenta y estaba mejor dispuesta a brindar favores y toda la sociedad se entregaba a una locura de intercambio venéreo. La diosa lunar, convengamos, que es también leucotea, puede ser asociada con Isis, es generalmente una diosa de la fertilidad, no solo para la tierra, sino para las minas. Pero a las personas, claro. La misma virtud, o las mismas virtudes, se atribuían a las lágrimas que lloraban las víctimas. Guardaban esas lágrimas con todo cuidado para congraciarse con las divinidades. Bueno, podría uno decir que no siempre la práctica de una religión asegura una conducta civil, beneficiosa, etcétera. Bueno, a veces no es así, se hace lo que hemos dicho, cortan en pedacitos a la gente para que la tierra prospere. Otras veces no, cortan en pedacitos a los que no profesan esa creencia, es decir, a los que no creen que cortando en pedacitos a un señor se gana fertilidad.
Entonces, por no participar de su opinión, también se les corta en pedacitos, sin siquiera el atenuante de buscar tierras fértiles, sino simplemente por diferencias de opinión. Que a mí me parece un crimen todavía mucho peor. Si ya es malo matar a un tipo para que crezca el pasto, mucho peor es matarlo por no coincidir con nuestra idea sobre el asunto. Bien. Así que, como se ve, hay muchas puertas que conducen a la locura y al crimen, aunque todas tienen una cerradura cuya marca es la estupidez. ¿A quién quiere dedicar esta espantosa historia de los lotanagas, de los gondos y de las personas sacrificadas para que prospere la batata? Estaba pensando, Alejandro, que desde aquellos tiempos en que Ceres, la diosa, era depositaria de este tipo de ofrendas, y por todo, no solamente Occidente, sino muchas regiones de Oriente, hay determinado tipo de sacrificios que siempre asocian una especie de sacrificio simbólico, puesto que no se mata a miles de personas, sino a uno que es elegido como ofrenda, y a ese uno, como usted bien decía, se lo respeta, desde el Brahmaputra. Tanto es así que a veces era el mismísimo rey. En las sociedades matriarcales, al que se mataba era el rey. Tenemos también ejemplos en los cuales lo que se pedía era el primogénito o la primogénita de alguno de los monarcas, y esto generaba también un respeto previo. Pero estaba pensando, fíjese lo que son las cosas también, que una mezcla de ignorancia y prepotencia ha hecho que ciertas prácticas se conviertan en una receta, pero no siempre acotada a lo simbólico. Estaba pensando en una tierra como la nuestra, como la patria, digamos, tan extensa en su generosidad respecto de las mieses y de las cosechas, que no se entiende por qué fue necesario hacer sacrificios humanos para que la tierra prosperara. Estoy pensando en alguien que supo ser presidente de la República y que también supo ser ministro y que alguna vez le recomendó a un traductor miserable del Dante, Bartolomé Mitre, que abonara la tierra con sangre de gaucho. Y lo que es peor, Mitre le hizo caso, y para que fuera fértil esa tierra tuvimos los crímenes de Ángel Vicente Peñalosa y de todos los gauchos que en algún momento se negaron a participar de la venta de la tierra. Entonces, digamos que es interesante, Alejandro, que aquellas cosas que no aprendimos de la mitología las podamos aprender de nuestra historia para que después uno pueda decir las vueltas de la vida. Las vueltas de la vida es el tango que nos ha dado nuestro discotecario, en este caso el discotecario del municipio de La Matanza, que no está tan loco como el que nos da los discos siempre, pero que también está loco, si no, no sería discotecario. Bien. Las vueltas de la vida, que es un tango evidentemente compuesto para condolerse de los sacrificios humanos en la región de Bengala. Cantado. No se nota, por cierto, en la letra. Pero por el disimulo de Don Edmundo se también. disimula. Lo canta ahora mismo Don Edmundo Rivero. Adelante.